José. No podemos omitir hablar de personajes fantásticos sin uno cuya vida nos refleja la santidad que Dios espera en sus hijos. El indicado para esto es José, cuyo nombre significa que Dios añada. Sin duda alguna, este significado nos habla que Dios nunca deja solos a sus hijos, sino que Él nos da todo lo necesario para vivir en la plenitud que Él desea. Este bisnieto de Abraham fue hijo 11 de Jacob y Raquel. José nació en un sitio llamado Padán Aram, después Mesopotamia. Desde pequeño, su padre mostró favoritismo hacia él por el simple hecho de ser el hijo primogénito de la mujer que Jacob tanto amaba, es decir, Raquel, además de que lo tuvo en su vejez. Desde pequeño, en sueños vio manifestada la manera en que Dios lo usaría. Sin embargo, fue apresurado en manifestarlo a sus hermanos de forma altiva, por lo que sus hermanos, hartados de esta situación y de las constantes preferencias de José hacia él, lo vendieron a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto, para después ser comprado por Potifar, un oficial de la guardia de Faraón. Durante su estancia en Egipto, José manifestó que Dios estaba con él y de esta manera fue prosperado. Así que esto trajo mucha bendición a la casa de su amo Potifar, el cual vio que Dios estaba con José. El momento de prueba de la santidad de José fue cuando la esposa de Potifar le ofreció tener relaciones sexuales a José. En un momento donde el secreto parecía ser el mejor aliado de ellos, sin embargo, el temor que José tenía de Dios le llevó a decir no a las propuestas pecaminosas de esta mujer que fue puesta en el camino de este varón de Dios para ser objeto de tropiezo y blasfemia de poder y nombre de Dios. José prefirió huir de esta pasión juvenil, dejando aún su ropa en las manos de la mujer de Potifar. Esta acción movió a la esposa de Potifar a despechar a José y mentir a su esposo, argumentando falsamente que José intentó deshonrarlo, hecho por el cual José fue enviado a la cárcel. Muchas veces, ser santo trae consecuencias que a los hombres no les es de su agrado, y habrá que detenernos a preguntar: ¿valdrá la pena ser santos en medio de una generación maligna y perversa? ¿Cómo es posible que José hizo lo que Dios ordenaba y aún así terminó en la cárcel? La respuesta a estas preguntas las encontramos en la manera que Dios sobreabundó en la vida de José. No olvidemos que ser santos es vivir apartados para Dios, y esto siempre es algo que traerá grandes bendiciones y añadiduras a nuestras vidas. Durante su estancia en la cárcel, Dios usó a José para interpretar los sueños del copero y panadero del faraón, situación que a tiempo después le permitió a José presentarse delante de Faraón para interpretar un sueño. Esto gracias a que el copero de Faraón se acordó de José. José fue grandemente prosperado por Dios en la casa de Faraón, a tal grado de llegar a ser segundo en el mando en Egipto. Todo esto porque Dios así lo tenía previsto, para liberar a la casa de Jacob de la hambruna que se venía. En la vida de José vemos que la santidad a Dios siempre trae justicia y recompensa, pues José fue elevado entre los hombres, honrado por sus hermanos y padre, puesto como ejemplo de santidad y valor, para decir no a la tentación. Como adolescente, José era demasiado confiado. Sumando ser el hijo favorito de su padre y conocer los designios de Dios a su vida, resultó ser insoportable para sus hermanos mayores, que terminaron conspirando contra él. Pero esa seguridad, moldeada por el sufrimiento y combinada con un conocimiento personal de Dios, permitió que sobreviviera donde muchos fracasarían fácilmente. He aquí donde prevalece la santidad. Cuando José añadió sabiduría a su confianza, se fue ganando el corazón de todo aquel que le conocía, como Potifar, el carcelero, otros prisioneros, Faraón y años después el de sus propios hermanos. Quizás te puedas identificar con una o más penurias de la vida de José, como puede ser traición y abandono de la familia, tentación sexual, castigo por hacer lo correcto, estar encarcelado largo tiempo, que las personas que ayudas se olviden de ti. Sin embargo, observa en cada caso cómo actuó José. Su santidad y respuesta positiva
transformó cada caída en un paso hacia adelante. José nunca pasó mucho tiempo preguntándose ¿por qué?, sino que siempre decía ¿qué debo hacer ahora? Los que conocieron a José vieron que en todas las cosas que hacía y a donde iba, Dios estaba con él. Daniel. El nombre de este fantástico personaje bíblico significa Dios es mi juez, cuyo significado está muy ligado a la característica que podemos resaltar como es la firmeza, algo que se ha ido perdiendo entre los cristianos de hoy en día. Si tan solo viviésemos el día a día pensando que Dios es nuestro juez, muchas cosas en nuestro diario vivir cambiarían, pues nuestras acciones estarían directamente ligadas a que Dios nos observa y que juzgará cada obra que hagamos. Daniel es el cuarto de los llamados profetas mayores. Así también, él es el personaje principal del libro que lleva su nombre, cuyo libro es muy estimado entre los judíos. Es muy posible que Daniel perteneciera a la descendencia real del rey David, pues en Daniel 1:3, cuando viene el cautiverio al que el pueblo de Israel fue sometido, se nos especifica que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Probablemente la edad que Daniel tenía cuando fue llevado cautivo a Babilonia era de adolescente a joven. Este acontecimiento sucedió aproximadamente en el año 605 a.C. Daniel no se fue solo a Babilonia, con él fueron llevados sus amigos Ananías, Misael y Azarías para residir en la corte real del rey Nabucodonosor. Durante su estancia en Babilonia, su nombre fue cambiado por Belsasar, pues era una costumbre oriental cambiar de nombre cuando cambian las circunstancias de vida de las personas. Sin embargo, habría que preguntarnos lo siguiente: ¿Daniel dejaría su firmeza en Dios por el simple hecho de vivir en una tierra distinta? La respuesta es un no absoluto. Un acontecimiento que demuestra esa firmeza en Dios en medio de una tierra desconocida es cuando rehusó contaminarse comiendo de las provisiones de la mesa del rey, ya que las porciones de comida que se le ofrecían estaban prohibidas por Dios o simplemente porque estaban manchadas por haber estado en contacto con algún rito religioso. Dios recompensó esa firmeza en Daniel y sus 3 amigos, pues al cabo de 3 años aventajaron a todos los demás y recibieron buenos empleos en la casa real. Así pasaron los años y Daniel mantenía su firmeza en Dios en una tierra desconocida, llena de idolatría y prácticas paganas. Daniel vivió cómo el imperio babilónico caía para dar entrada a otro poderoso imperio, el Medo-Persa, guiado por el ejército Darío en el año 538 a.C. Durante su estancia en este imperio, Daniel vivió otro acontecimiento donde su firmeza en Dios nuevamente se vería probada. ¿Debía cesar de pedir a Dios? ¿O de lo contrario, sería echado en el foso de los leones? Aquí podemos detenernos para reflexionar lo siguiente. ¿Habrá sido fácil continuar pidiendo a Dios bajo la inminente amenaza de ser echado a un foso lleno de leones, hambrientos y voraces? Pues Daniel fue firme en su decisión de seguir rogando y orando a Dios como era su costumbre, y nuevamente Dios premió su firmeza y convicción al librarlo de la muerte. Como hemos visto, los primeros años de la vida de Daniel demuestran que hay algo más importante en ser un joven que no solamente consiste en cometer errores. No hay otra acción que funcione para ganar el respeto de los adultos rápidamente más que la sabiduría en las palabras y acciones de un joven. Daniel y sus amigos habían sido llevados desde las casas en Judá al destierro. Su futuro era incierto, pero tenían cualidades que los calificaban para servir como siervos en el palacio del rey. Aprovecharon la oportunidad y no la oportunidad se aprovechó de ellos. He ahí la importancia de permanecer firmes y constantes en Dios. La grandeza de Daniel consistió en su negativa a renunciar a sus convicciones. Su secreto fue muy simple: aplicar la palabra de Dios a su vida y no cambiar los buenos hábitos que había adquirido. Su dieta física y espiritual fueron una parte importante de su relación con Dios. Comió cuidadosamente y vivió una vida de oración. Uno de los beneficios de ser entrenado en el servicio real era comer de la mesa del rey. Sin embargo, con todo tacto y prudencia,
eligió un menú más simple y demostró que fue una elección saludable. Así como sucedió con Daniel, las comidas son pruebas obvias y regulares de nuestros esfuerzos para controlar nuestros apetitos. Si bien Daniel limitó su ingestión en comida, no fue así en la oración. Él podía comunicarse con Dios porque había hecho de ello un hábito. Simplemente puso en práctica sus convicciones, aun cuando podía significar que lo arrojaran a un foso de leones hambrientos. Su vida demostró que tomó la decisión correcta. Nuevamente, vemos reflejada su firmeza en Dios. Para reflexionar sobre este personaje fantástico, hagamos una última pregunta. ¿Es tan firme tu fe en Dios que haces lo que Él dice sin importarle las consecuencias? Tal convicción nos mantiene un paso delante de la tentación. Es una convicción que da sabiduría y estabilidad, aunque el entorno sea cambiante. Ora y vive tus convicciones en la vida diaria y confía en los resultados de Dios. Esther, su nombre significa estrella. Una impresionante mujer perteneciente a la tribu de Benjamín. Su padre fue Abihail, pero al quedar huérfana fue criada por su primo Mardoqueo. Ellos fueron llevados cautivos cuando el imperio babilónico atacó a Israel. Después, el imperio medo-persa derrota a los babilonios, convirtiéndose en el más grande y fuerte de los pueblos sobre la tierra, gobernando desde la India hasta Etiopía. La capital de este imperio era la ciudad de Susa, lugar donde vivían Mardoqueo y Esther. En el tercer año de su reinado, Asuero hizo un gran banquete para sus príncipes y cortesanos. Estaban delante de él los más poderosos de Media y Persia. Este banquete duró 180 días, y terminado, este hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real para todo el pueblo que había en Susa. En el 7º día, estando el corazón del rey alegre, mandó que trajesen a la reina Vasti a su presencia, portando la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso obedecer la orden dada por el rey. El rey se enojó mucho y se encendió en ira. Después de consultarlo con los sabios y príncipes, decidió que la reina Vasti no volviera más a su presencia y otra tomara su lugar. De todas las provincias del reino fueron llevadas jóvenes vírgenes de buen parecer a la casa de las mujeres en Susa, para que el rey escogiera a la que sería reina en lugar de Vasti. Entre las jóvenes fue llevada Esther. Ella halló gracia a los ojos de Gai, guarda de las mujeres, por lo que éste le dio alimentos, 7 doncellas de la casa del rey, y la puso en lo mejor de la casa de las mujeres. Pero Esther no había declarado cuál era su pueblo, pues así se lo había mandado Mardoqueo. Llegado el tiempo que se presentasen delante del rey, Esther halló gracia delante de él, y él la amó y fue nombrada reina en lugar de Vasti. Amán, hijo de Amedata Agageo, este era uno de los hombres principales y al cual el rey había engrandecido, por lo cual todos los siervos del rey se arrodillaban y humillaban ante él. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante él. Esto lo llenó de ira y decidió no solo acabar con Mardoqueo, sino con todo su pueblo, pues sabía que Mardoqueo era judío. Así que convenció al rey para que le dejase hacer un edicto que acabara con todo el pueblo judío. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo sucedido, pidió a Esther que hablara ante el rey intercediendo por el pueblo. Esther sabía que cualquiera que fuera para hablar con el rey, sin haber sido llamado por él, una sola ley había: tal persona debía morir, a menos que el rey le extendiera su cetro. Esther estaba ante una difícil situación. Si iba ante el rey, era casi seguro que moriría, pero si no lo hacía y callaba, pronto llegaría el día señalado en el que su pueblo sería exterminado. Ante tal situación, pidió a Esther a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos que se encontraban en Susa y ayunaran por ella durante 3 días. Ella haría lo mismo con sus doncellas,
y después de estos días iría ante el rey para interceder por su pueblo. Finalmente, Ester se presenta ante el rey arriesgando su propia vida. Al estar frente al rey, halla gracia delante de él, y éste le extiende su cetro, perdonando su vida, y escucha lo que ella tiene que decirle. Ester declara lo sucedido al rey, y Amán estaba decidido a exterminar al pueblo judío. Así que el rey emite un nuevo edicto, donde se le da la libertad a los judíos de pelear para defender sus vidas. El pueblo judío fue librado del exterminio gracias a la valiente intervención de Ester. En el momento crítico, al tener que tomar tan difícil decisión, se encomendó a Dios y dijo: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Josué. Su nombre significa Jehová salva. Este fantástico personaje bíblico es descendiente de José, príncipe de la tribu de Efraín, hijo de Nun. Su nombre fue Oseas, y le fue puesto el nombre de Josué por Moisés. Josué fue uno de los jóvenes que salió de Egipto cuando Dios sacó por medio de Moisés al pueblo de Israel. Durante el caminar del pueblo hacia la tierra que Dios les había prometido, tuvieron que enfrentar muchas batallas ante diferentes pueblos. La primera de ellas fue contra Amalek, y le fue encomendado a Josué que escogiera varones del pueblo y saliera a enfrentar a Amalek, y Dios le dio la victoria. Él siempre estaba cerca del tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Moisés salía al tabernáculo, el cual estaba a las afueras del campamento, para hablar con Dios, todo el pueblo permanecía a la puerta de sus tiendas y adoraba. Pero el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fue seleccionado como uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Estuvieron por 40 días reconociendo la tierra, de lo cual trajeron frutos que en ella se daban, entre ellos un racimo de uvas que tuvieron que poner en un palo y ser llevados entre 2 personas. Sin embargo, al informar acerca de lo que vieron, 10 de los espías dijeron que era tierra de gigantes, ante los cuales ellos quedarían fácilmente derrotados y que no era conveniente intentar tomar esa tierra. El pueblo se desanimó por esas palabras y hablaron de designar a un líder que los regresara a Egipto. Ante tal situación, Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y hablaron al pueblo diciendo que en la tierra donde pasaron ciertamente había gigantes, pero que no temieran ni fueran rebeldes, pues Dios les había prometido esa tierra y estaría con ellos para darles la victoria. Estas palabras enfurecieron al pueblo y quisieron apedrearlos, pero Dios manifestó su presencia y evitó que los mataran. Después de estar al servicio de un gran líder como Moisés, aprendiendo de él, buscar siempre la presencia de Dios y su dirección, dirigir al pueblo en múltiples batallas y demostrar esa confianza en Dios, sin importar qué tan grande y qué fuerte pareciera el enemigo, Josué es elegido por Dios mismo para que sea el sucesor de Moisés como líder del pueblo, y ser él quien lo introdujera y les repartiera la tierra que Dios les había prometido. Después de la muerte de Moisés, al tomar su cargo como líder, Dios habla a Josué y indica que no debe apartarse de su ley, que medite en ella de día y de noche, para cumplir y guardar todo lo que en ella hay. Le pide que se esfuerce y que sea valiente, porque él estaría a su lado donde quiera que fuera. Como líder del pueblo, envió espías a Jericó, y posteriormente, con la ayuda y dirección de Dios, toma la ciudad. Derrotó a 31 reyes que habitaban en la tierra que Dios les había prometido. Reparte la tierra a cada una de las tribus y exhortó al pueblo a seguir a Jehová, confiar en él, obedecerlo y que no se apartasen de sus caminos. Antes de morir, hace que el pueblo renueve su pacto con Jehová. Josué fue un gran líder al cual Dios le dio muchas victorias y estuvo siempre a su lado. Muy pocos hombres pueden ser reconocidos por su gran liderazgo como él. El secreto de su éxito lo demostró durante toda su vida, lo enseñó al pueblo y lo recalcó en su discurso de despedida. Escogeos hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.